Bienvenidos a El Confesionario de Medianoche, el refugio donde los secretos más celosamente guardados encuentran una voz en la penumbra, donde las historias que marcaron sus vidas son compartidas desde el anonimato más absoluto. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, si valoran este espacio de revelaciones íntimas, este rincón donde la verdad, por más dura que sea, es escuchada con respeto, les agradecería que dejaran su me gusta y se suscribieran para acompañar nuestro contenido y no perderse ninguna confesión futura. Su apoyo nos permite seguir siendo ese faro en la oscuridad para tantas voces. Hoy voy a leer para ustedes el relato que nos envió una seguidora de nuestro canal, a quien llamaremos Sofía, una historia que nos llega desde una ciudad del Bajío mexicano. Es la crónica de un corazón atrapado en una red de amor, mentiras y un secreto que ha moldeado cada día de su existencia durante más de una década. Acomódense, respiren profundo, porque la historia que Sofía nos ha confiado está a punto de comenzar. Mi nombre, o al menos el que usaré aquí, es Sofía. Lo que estoy a punto de contarles es la verdad más pesada que cargo, un secreto que me ha acompañado como una sombra durante los últimos 12 años, un espectro silencioso en la periferia de cada momento feliz, una espina clavada profundamente en mi conciencia. Vivo en una casa bonita, de esas con jardín cuidado y fachada impecable, en un barrio tranquilo donde los niños juegan en la calle y los vecinos se saludan con cordialidad. Comparto mi vida con un esposo, Ricardo, a quien la mayoría de las mujeres describirían como el hombre ideal, y tenemos un hijo, Mateo, que es, sin exagerar, la luz de mis ojos, el ancla que me mantiene a flote en este mar de engaños. Para el mundo exterior, para nuestros amigos, para nuestra familia, somos la estampa de la familia perfecta, el retrato idílico de la felicidad doméstica. Pero cada noche, invariablemente, cuando la casa se sume en el silencio espeso de la madrugada y Ricardo duerme a mi lado, con esa respiración tranquila de quien tiene la conciencia limpia, la verdad me golpea con la fuerza de un huracán helado. Mi marido cría a nuestro hijo, lo ama con una devoción que me conmueve y me destroza al mismo tiempo, pero el padre es otro, y él ni siquiera lo sospecha. Todo comenzó hace casi 13 años, una eternidad y un instante a la vez. Yo era entonces una joven recién egresada de la universidad, con un título bajo el brazo que prometía mucho, pero que, en la práctica, apenas me abría puertas a trabajos modestos. Estaba llena de sueños, sí, pero también de una ingenuidad que hoy me parece casi insultante. Conocí a Ricardo en una de esas típicas reuniones de amigos en común, un sábado por la noche, en un bar ruidoso donde apenas podíamos oírnos. Él fue diferente, no en el sentido arrebatador de las novelas románticas, sino en su calma, su aparente solidez. Era amable, educado, con una conversación serena y un aire de responsabilidad que contrastaba con la efervescencia de otros jóvenes de nuestra edad. Provenía de una buena familia con valores tradicionales y ya tenía una carrera estable como ingeniero civil, un futuro prometedor. Desde nuestras primeras citas, dejó claras sus intenciones. Buscaba una relación seria, una compañera para formar un hogar, una familia. No voy a mentirles, no sentí ese torbellino de mariposas en el estómago, ni vi fuegos artificiales cuando me besó por primera vez. Lo que sentí fue algo mucho más terrenal, quizás más pragmático, seguridad. Sentí que con él podría tener esa vida tranquila y estable que en el fondo siempre había anhelado, tal vez como un antídoto a una infancia marcada por ciertas carencias económicas y una constante sensación de incertidumbre familiar. Así que empezamos a salir y en pocos meses la relación se formalizó casi por inercia, como si siguiéramos un guión preestablecido. Ricardo era objetivamente todo lo que una suegra pediría para su hija, respetuoso hasta la médula, trabajador incansable, un proveedor nato y de una lealtad que rayaba en lo predecible. Y yo, supongo, me dejé llevar por esa corriente de lo correcto, de lo que se esperaba de una joven como yo, silenciando esa vocecita interna que me susurraba que algo faltaba. Pero en el fondo de mi corazón, en ese rincón que intentaba ignorar, había un vacío persistente, una inquietud sorda que no sabía cómo nombrar, como una sed que ningún vaso de agua lograba saciar. Ricardo era un buen hombre,
un excelente compañero en muchos sentidos, pero nuestra intimidad era funcional, rutinaria, predecible hasta el último gesto. Nuestras conversaciones, aunque amenas, giraban casi siempre en torno a su trabajo, a los planos de la casa que soñaba construir, a las visitas dominicales a sus padres, a los eventos sociales de su empresa. Yo anhelaba algo más, una chispa de locura, una conexión intelectual y emocional más profunda que me hiciera sentir verdaderamente viva, deseada de una forma que trascendiera la comodidad y la costumbre. Fue en ese estado de ánimo, en esa búsqueda silenciosa y casi inconsciente de algo que rompiera la monotonía, que apareció Daniel en mi vida como una ráfaga de viento fresco en una habitación cerrada por demasiado tiempo. Daniel era, en esencia y apariencia, todo lo opuesto a Ricardo. Era un torbellino de creatividad, un alma libre, un bohemio con una sonrisa canalla y una mirada que parecía ver directamente a través de mí. Trabajaba como diseñador gráfico freelance en la misma pequeña agencia de publicidad donde yo, después de mucho buscar, había conseguido un puesto de asistente administrativa, un trabajo monótono que apenas toleraba. Sus ojos tenían una intensidad que me desarmaba, su risa era escandalosa y contagiosa, y sus manos, siempre manchadas de tinta o pintura, parecían crear magia con cada trazo, con cada idea que plasmaba en la pantalla o en un trozo de papel. Empezamos a conversar de forma casual, durante las pausas para el café, sobre el último proyecto de la agencia, sobre el clima, sobre nada en particular. Luego, esos cafés se convirtieron en almuerzos compartidos en fondas cercanas, almuerzos que se hacían cada vez más largos, y pronto descubrimos una afinidad sorprendente, una sintonía que iba mucho más allá de lo profesional. Con él podía hablar durante horas sobre libros prohibidos, música independiente que Ricardo jamás escucharía, sueños absurdos que nunca me atrevería a confesarle a mi novio formal. Daniel me hacía sentir inteligente, divertida, audaz, hermosa. Despertó en mí sensaciones que creía olvidadas, o que quizás, para ser honesta, nunca antes había experimentado con tanta fuerza. La atracción entre nosotros era palpable, una corriente eléctrica que crepitaba en el aire cada vez que estábamos cerca. Intenté resistirme con todas mis fuerzas. Me repetía constantemente como un mantra que estaba con Ricardo, que él era un buen hombre, un hombre que me quería y me ofrecía un futuro seguro, que no podía, no debía hacerle daño, pero la tentación era demasiado fuerte y yo demasiado débil o quizás demasiado hambrienta de sentirme verdaderamente viva, de escapar, aunque fuera por instantes, de la previsibilidad de mi existencia. Una tarde, después de una presentación particularmente estresante en la agencia, una de esas donde todo sale mal y sientes que el mundo se te viene encima, Daniel me invitó a tomar algo para descomprimir, como él dijo con una sonrisa cómplice. Fuimos a un bar pequeño, casi clandestino, escondido en una callejuela del centro, de esos con luces tenues, paredes desconchadas y música suave que te invita a la confidencia. Una copa de vino llevó a otra. Las risas se mezclaron con miradas cargadas de un significado que ambos entendíamos perfectamente, y antes de que pudiera darme cuenta, antes de que mi conciencia lograra poner un freno, estábamos en su pequeño apartamento, un caos encantador de lienzos apilados, libros desparramados, vinilos por doquier y ese olor característico a pintura y café. Esa noche, crucé una línea invisible pero definitiva, una de la que sabía en lo más profundo de mi ser que no habría retorno fácil. La pasión fue arrolladora, desesperada, prohibida y por eso mismo, terriblemente adictiva. Me sentí culpable, sí, una culpa que me quemaba las entrañas, pero también, y esto es lo más difícil de admitir, me sentí deseada, vibrante, completa, como nunca antes. Aquello se convirtió en una aventura clandestina, febril y peligrosa. Nos veíamos a escondidas, robando momentos preciosos como ladrones, encuentros furtivos en su apartamento después del trabajo, excusándome con Ricardo con alguna mentira sobre horas extra o reuniones con amigas. A veces, en hoteles baratos de paso, donde el anonimato nos protegía y nos excitaba al mismo tiempo. Incluso en un par de ocasiones, la osadía nos llevó a rincones oscuros de la propia oficina, después de que todos se habían ido,
con el corazón latiéndome a 1000 por hora ante la posibilidad de ser descubiertos. Cada encuentro era un torbellino de emociones contradictorias, la excitación del peligro inminente, la intensidad de una conexión que sentía genuina y profunda, y la culpa, siempre la culpa, que me carcomía por dentro cada vez que volvía a casa y veía a Ricardo tan ajeno a mi traición, tan confiado en mi amor. Yo sabía con una certeza aterradora que estaba jugando con fuego, que estaba construyendo un castillo de naipes sobre un abismo sin fondo. Mientras tanto, Ricardo y yo ya hablábamos seriamente de matrimonio. Él estaba entusiasmado, mostrándome catálogos de anillos, hablando de fechas, de invitados, de la casa que compraríamos. Y yo, sonriendo y asintiendo, vivía una doble vida insostenible, dividida entre la seguridad y el cariño predecible que él me ofrecía y la pasión arriesgada y electrizante que Daniel despertaba en cada fibra de mi ser. Un par de meses después de que comenzara mi aventura secreta con Daniel, cuando ya me sentía atrapada en esa espiral de engaños y emociones al límite, sucedió lo inevitable, lo que en el fondo temía y quizás, perversamente, esperaba. Un retraso. Al principio, intenté no darle importancia. Mi ciclo menstrual a veces era irregular, especialmente con el estrés que manejaba. Pero pasaron los días, una semana, 2, y una mañana de sábado, mientras Ricardo dormía plácidamente a mi lado, me levanté sigilosamente y con las manos temblorosas y el estómago encogido, me hice una prueba de embarazo en el baño. Esos minutos de espera fueron los más largos de mi vida. Positivo. 2 líneas rosas que sentenciaban mi futuro. El mundo, literalmente, se me vino encima. El pánico me invadió como una ola helada, dejándome sin aliento, sin poder pensar con claridad. ¿De quién era? Esa era la pregunta que martilleaba mi cerebro sin piedad. Había estado con ambos hombres durante ese periodo crítico. Con Ricardo de forma más regular, pero, como dije, menos efusiva, menos descuidada. Con Daniel, en esos encuentros esporádicos pero intensos, donde la pasión a menudo nos hacía olvidar cualquier precaución. La incertidumbre era una tortura, una espiral de angustia que me consumía. Decidí, en un primer momento de lucidez aterrada, no decirle nada a ninguno de los dos. Necesitaba tiempo, necesitaba pensar, necesitaba desesperadamente encontrar una salida a ese laberinto sinuoso en el que mi propia irresponsabilidad me había metido. Daniel, a pesar de toda su pasión, su encanto y la conexión que sentíamos, no era material de padre ni de esposo estable, al menos no en ese momento de su vida. Amaba su libertad por encima de todo, su vida bohemia sin ataduras ni horarios. Decirle que podría ser padre probablemente lo hubiera hecho huir despavorido, y yo no quería enfrentarme a ese rechazo, a esa confirmación de que lo nuestro era solo una aventura pasajera para él. Ricardo, por otro lado, anhelaba una familia con todas sus fuerzas. Era su mayor ilusión. La sola idea de confesarle a Ricardo que estaba embarazada y que existía la más mínima posibilidad de que ese hijo no fuera suyo, me aterraba hasta la médula. Sabía que lo destruiría, que su confianza en mí se haría añicos, que nuestra relación, nuestros planes de futuro, todo se vendría abajo como un castillo de arena ante la marea. ¿Y yo? ¿Qué sería de mí entonces? Una madre soltera, señalada, juzgada por todos, sin el apoyo económico y emocional de Ricardo, y probablemente también sin Daniel. En mi desesperación, en mi cobardía, tomé la decisión que ha marcado cada segundo de mi vida desde entonces. Una decisión egoísta, sí, pero en aquel momento me pareció la única forma de sobrevivir, de proteger algo, aunque fuera una ilusión. Decidí que el hijo sería de Ricardo. Él sería el padre ante el mundo, ante nuestra familia, ante la sociedad, ante todos. Era la opción segura, la que me permitiría mantener una apariencia de normalidad, la que me ofrecía un futuro, aunque supiera que ese futuro estaría construido sobre una mentira monumental, una traición silenciosa. Continué mi relación con Ricardo como si nada hubiera pasado, fingiendo alegría y sorpresa, cuando unas semanas después, finalmente descubrimos juntos el embarazo. Él estaba eufórico, más feliz de lo que jamás lo había visto. Sus ojos brillaban con una ilusión pura, una que yo sabía que no merecía. Empezó a tratarme como a una reina, a cuidar cada detalle de mi alimentación, de mi descanso,
a soñar en voz alta con el nombre del bebé, con el color de las paredes de su cuarto. Y cada gesto de amor, cada palabra de ilusión, era una nueva puñalada en mi conciencia ya sangrante. Paralelamente, terminé mi relación con Daniel de la forma más abrupta y fría que pude. Un día, simplemente le dije que necesitaba enfocarme en mi relación con Ricardo, que él y yo habíamos cometido un error, que lo nuestro había sido una locura pasajera sin futuro. Él no lo entendió, por supuesto. Se sintió herido, confundido, traicionado. Hubo algunas llamadas insistentes, algunos mensajes llenos de reproches y preguntas que yo apenas respondía con monosílabos. Pero me mantuve firme, distante, cruel si era necesario. Era imperativo cortar ese lazo por completo, borrar cualquier rastro para que mi plan, mi mentira pudiera funcionar. Fue doloroso porque una parte muy importante de mí lo quería, o al menos quería desesperadamente la forma en que me hacía sentir, la vitalidad que me inyectaba. Pero el miedo a perderlo todo, a enfrentar el escándalo, era infinitamente más grande que cualquier sentimiento romántico. 9 meses después, tras un embarazo relativamente tranquilo en lo físico, pero un infierno en lo emocional, nació Mateo, mi hijo, un bebé hermoso, sano, con unos ojos grandes y curiosos que parecían escudriñar mi alma. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí una oleada de amor tan inmenso, tan puro, que ahogó cualquier otra emoción, al menos por un instante fugaz. Ricardo estaba a mi lado en el quirófano, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, cortando el cordón umbilical con manos temblorosas, maravillado con esa pequeña criatura que creía suya por completo, fruto de nuestro amor. Y yo sonreía, esforzándome por actuar el papel de la madre feliz y enamorada, mientras por dentro un torbellino de preguntas me asaltaba. ¿A quién se parecería Mateo al crecer? ¿Heredaría algún rasgo inconfundible de Daniel? ¿Algún gesto, alguna manía, alguna inflexión en su futura voz delataría mi secreto inconfesable? Los primeros años de la vida de Mateo fueron una extraña y agotadora mezcla de alegría genuina y terror constante. Amaba a mi hijo con todas las fuerzas de mi ser. Él era inocente, ajeno a toda la red de mentiras y engaños que lo rodeaba desde antes de nacer. Ricardo se reveló como un padre excepcional, incluso mejor de lo que había imaginado, dedicado, paciente, infinitamente amoroso. Verlos juntos, jugando en el parque, Ricardo enseñándole a Mateo a patear una pelota o leyéndole cuentos antes de dormir con voces graciosas, me llenaba el corazón de una ternura indescriptible, pero también me recordaba, con cada risa compartida entre ellos, la magnitud de mi traición. Cada vez que algún familiar o amigo bien intencionado decía, «¡Qué bárbaro! Mateo se parece tanto a ti, Ricardo», yo sentía un escalofrío recorrer mi espalda y tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para sonreír y asentir con naturalidad. Analizaba cada facción del rostro de mi hijo con obsesión, buscando desesperadamente parecidos con Ricardo, temiendo el día en que la verdad saliera a la luz de la forma más inesperada, quizás a través de una enfermedad hereditaria, una prueba de ADN casual, o simplemente un parecido físico demasiado evidente con Daniel que alguien pudiera notar. Dejé mi trabajo en la agencia de publicidad poco después de que Mateo cumpliera 1 año. No podía soportar la idea de encontrarme con Daniel por casualidad, de revivir esos recuerdos que tanto me esforzaba por sepultar. Necesitaba alejarme de cualquier cosa o persona que me recordara mi desliz, mi vida anterior. Ricardo, por supuesto, apoyó mi decisión sin dudarlo. Dijo que era lo mejor para que pudiera dedicarme por completo a Mateo, para que nuestro hijo tuviera a su madre cerca durante sus primeros años. Y así, me convertí en ama de casa a tiempo completo, en la esposa perfecta que preparaba cenas deliciosas, en la madre modelo que asistía a todas las reuniones escolares, una fachada impecable, cuidadosamente construida, que ocultaba un torbellino de angustia, culpa y soledad. Con el paso lento pero inexorable del tiempo, Daniel desapareció de mi vida por completo, como una acuarela borrada por la lluvia. Años después, supe por antiguos compañeros de la agencia, en algún reencuentro casual, que se había mudado a otra ciudad, creo que al extranjero, que seguía con su vida de artista nómada, quizás feliz, quizás no, nunca lo sabré con certeza. Supongo que me olvidó, o al menos siguió adelante, como es natural, y yo también, a mi manera tortuosa,
Intenté seguir adelante. Me enfoqué en Mateo con una devoción casi fanática, en Ricardo, en mantener la armonía de nuestro hogar, en construir esa vida familiar que, aunque basada en una mentira fundamental, era mi única y tangible realidad. Han pasado 12 largos años desde el nacimiento de Mateo, 12 años de sonrisas fingidas y miedos ocultos. Mateo es ahora un preadolescente inteligente, sensible, cariñoso, lleno de vida y con un futuro brillante por delante. Ricardo sigue siendo el mismo hombre bueno, trabajador y leal de siempre, aunque quizás la rutina y los años hayan añadido algunas canas a su cabello y algunas arrugas de preocupación a su frente. Nuestra vida es cómoda, predecible, tranquila en la superficie. Nadie, absolutamente nadie, sospecha nada. Mi secreto está enterrado tan profundamente bajo capas y capas de normalidad cotidiana que a veces, solo a veces, en momentos de extraña paz, casi logro convencerme a mí misma de que aquello nunca sucedió, de que fue solo una pesadilla lejana. Pero luego veo a Mateo reír de una forma particular, con la cabeza echada hacia atrás, o hacer un gesto con las manos al explicar algo con entusiasmo, un gesto que me recuerda dolorosa e inconfundiblemente a Daniel, y el castillo de naipes se tambalea, el miedo vuelve a atenazarme la garganta, la culpa me ahoga como una marea oscura. Hay noches, muchas más de las que me gustaría admitir, en las que me despierto sobresaltada, bañada en sudor frío, después de soñar que Ricardo descubre la verdad, que me mira con esos ojos suyos, normalmente tan amables, ahora llenos de una decepción y un dolor tan profundos que me desgarrarían el alma. Es una tortura silenciosa, invisible para el mundo, que llevo conmigo día tras día, año tras año. Amo a mi esposo, Ricardo. Sí, lo amo. Quizás no con la pasión arrebatadora de las películas, pero sí con un amor sereno, profundo, construido sobre años de convivencia, de respeto mutuo, de gratitud por su bondad y su lealtad inquebrantable. Es un buen hombre, un hombre íntegro y un padre maravilloso para Mateo, el único padre que Mateo ha conocido y amado. Y amo a mi hijo Mateo con una intensidad que a veces me asusta, un amor que es a la vez mi mayor alegría y mi mayor fuente de tormento. Él es mi todo, mi razón de ser, y la idea de causarle el más mínimo sufrimiento es insoportable, pero la mentira está ahí, siempre presente, como una invitada indeseada en cada celebración familiar, como una sombra que se cierne sobre cada momento de felicidad, una mancha imborrable en el tejido de nuestras vidas. Hice lo correcto hace tantos años, al elegir la seguridad, al proteger, según yo, a mi hijo de un futuro incierto y a mi familia de un escándalo. ¿O simplemente fui una cobarde que eligió el camino aparentemente más fácil para ella misma, sin importar el costo emocional a largo plazo, sin importar el derecho de mi hijo y de mi esposo a la verdad? Sinceramente, no lo sé. La respuesta cambia con cada amanecer. Y aquí estoy, 12 años después, con este nudo en la garganta que parece no querer deshacerse nunca, con este peso en el pecho que a veces me impide respirar. Ver a mi esposo amar a nuestro hijo con tanta devoción, con tanto orgullo, ignorando por completo la verdad de su origen, me parte el alma en 1000 pedazos cada día. Una parte de mí, una parte cada vez más grande y desesperada, anhela confesar, gritarlo al mundo, soltar este fardo que me ahoga y me consume lentamente. Pero el miedo, ese miedo visceral a destruir todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo, a herir de muerte a las 2 personas que más amo en este mundo, a enfrentar el desprecio y el juicio de todos, me paraliza, me silencia. Por eso recurro a ustedes, a este confesionario anónimo, a estas voces en la penumbra. ¿Debería revelar la verdad y arriesgarlo todo? Mi matrimonio, la estabilidad emocional de mi hijo, la paz de mi hogar, por un alivio que quizás nunca llegue por completo, o que quizás sea efímero y dé paso a un dolor aún mayor. ¿O es este un secreto que, por amor y por protección, aunque sea una protección basada en el engaño, debo llevar conmigo a la tumba? Por favor, necesito sus opiniones, sus consejos. Me siento tan perdida, tan sola en esta encrucijada, y es la primera vez en todos estos años que me atrevo a compartir esto con alguien, aunque sea de esta forma anónima.
una encrucijada dolorosa y un dilema que resuena con la complejidad de las decisiones humanas. Agradecemos la vulnerabilidad de esta confesión compartida en el confesionario de medianoche. Esperamos que esta historia les haya conmovido o incitado a la introspección. Si es así, les recuerdo la invitación a suscribirse al canal y activar las notificaciones para ser los primeros en escuchar nuestras próximas entregas. Su me gusta también es fundamental para que estas voces lleguen a más personas que puedan encontrar un eco en ellas. ¿Qué consejo le darían ustedes a un alma enfrentada a tal dilema? Les invito a compartir sus pensamientos con la empatía y el respeto que esta profunda confidencia merece en la sección de comentarios. Ha sido un privilegio ser el portador de este relato. Nos encontraremos nuevamente bajo el manto de la medianoche.